capítulo 3 de San Juan, ¿sí? 9, ¿no? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Entonces, aquí justamente el Señor le dice, ¿verdad? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabe esto? ¿No sabe cómo va el bar mitzvah, la teshuvá, el matrimonio y maestro de la ley? Si ya vimos todo eso, entonces le dice el Señor, tú sabes cómo nacer de nuevo, ¿sí? Se supone que tenía que también Nicodemos tener la esperanza de nacer de arriba, porque él era un maestro de Israel. Entonces el Señor dice, ¿y tú no sabes esto? Si os he dicho cosas terrenales, no creeréis. ¿Cómo creeréis si os dijere las espirituales o las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es muy importante, porque cuando morimos, la resurrección va a suceder cuando venga Yeshua. O sea, los que están muertos están durmiendo, no van a ningún lado. O sea, no van al cielo ni nada de esto, que a veces tenemos este concepto de que van al cielo y que están en los brazos del Señor, no. Están durmiendo, están descansando. No, están descansando en un lugar de descanso, ¿sí? Entonces, de ese lugar de descanso resucitarán, ¿sí? Algunos para vida, otros para vergüenza eterna, dice la palabra, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en la tierra, vamos a ascender a los cielos después que se despierten los que están durmiendo, porque primero van a subir ellos que están dormidos, dice la palabra, ¿sí? Muy bien. Hay una teología que Moisés subió al cielo y se robó las tablas de la ley. Esto dice en el Talmud, el Mishnah, en Devarim Rabá 2.36. Si usted que no es que nosotros vamos a estudiar el Talmud, no. Pero lo que dice, porque estamos estudiando Nicodemo, libros de ellos. Entonces, ellos guardaban la ley oral, el Talmud, guardan la ley oral, el Talmud. Entonces, las obras de la ley son todas estas cosas que ellos hacían para ser salvo o para santo. No sé si alguna vez le pasó a usted, a mí sí me pasó, yo le voy a contar. Por ejemplo, de querer hacer ciertas cosas para verme más santo delante del otro. Pero no sentirme yo, sino que el otro me vea más santo. Al principio, por ejemplo, algunas cosas de hacer para que el otro me vea que soy santo. ¿Y qué tiene que ver el otro si el que te va a pagar, a justificar? Es Dios, pero esto hacemos, o sea, todos hacemos esto, porque queremos que el otro nos vea santo. Y el otro no me tiene que ver de ninguna manera, el que tiene que ver lo que yo soy en mi corazón es Dios. Entonces, eso es lo que ellos hacían. Entonces, hacían todas estas cosas porque Dios le dio la ley para que ellos vivan en el desierto y amen a Dios. No para que ellos amen la ley, sino para que ellos amen a Dios que le dio la ley. Pero ellos no pudieron porque pusieron carga en la ley. Pusieron carga, como nosotros, por ejemplo. Que a mí me pasó, por ejemplo, ponerme tanta carga, que un día dije, basta. Yo voy a ser yo, porque si me pongo tantas cargas, voy a poner a mi hijo, como le decía los otros días, ¿qué pasa? Mi hijo se rebela. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos llamados a llevar cargas que Dios no nos dio. Nosotros fuimos llamados a amar a Dios y por amor a Dios vamos a hacer ciertas cosas, porque le amamos, por agradecimiento que Él nos salvó. Es lo que hablaba hoy en la radio justamente. O sea, guardamos el Shabbat, por ejemplo, que es un mandamiento. Pero si, por ejemplo, en el caso de nosotros que hacemos la cena de Shabbat, hay veces que no hacemos la cena de Shabbat, no sentimos que fallamos a Dios porque no hicimos la cena de Shabbat. La cena de Shabbat es algo que nosotros queremos hacer y de última es una carga que nosotros no queremos poner, pero no le imponemos a nadie. El tema era que ellos imponían las cargas a los demás y las obras de la ley para que el otro sea salvo. O sea, entonces le dijeron en Hechos 15:1, tienen que circuncidarse según el rito de Moisés, no según la Torá, según el rito de Moisés.
esa era la manera de circuncidar a los gentiles que iban entrando, porque ellos no tenían problema, ellos fueron circuncidados cuando nacieron, porque los padres les circuncidaron y sus hijos también. El tema era que ellos querían circuncidar a los que venían entrando según el rito de Moisés, no según la Torá. Ese era el problema, el rito de Moisés, no la Torá, porque Pablo no estaba contra la circuncisión, Pablo estaba contra el rito de Moisés, que Dios nunca mandó el rito de Moisés, Dios mandó la circuncisión, porque Pablo circuncidó a Timoteo, si no Pablo se contradice. Entonces tenemos que ver todas estas cosas, ¿entienden? Entonces ellos tenían esto, tenían este conocimiento, esta manera de vivir, ¿sí? Esta revelación según ellos, no de Dios, que, sí, teología, digamos, que Moisés subió al cielo y dice el Talmud, ¿sí? Que se robó las tablas de la ley. O sea que, por eso, claro, dice el Talmud en Devarim Rabá 2.36, dice. Entonces, si buscan en internet van a encontrar. Entonces, el Señor... han interpretado mal por los 40 días que tuvo Moisés en el monte. Por supuesto, de ahí viene todo. Pero ¿qué pasa? Por eso el Señor le dice, porque el Señor sabía todo esto. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo, Nicodemo, sino el que bajó del cielo, ¿sí? Le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga, porque nosotros tenemos que entender lo que estamos hablando. Dice, sino el que descendió del cielo, el Señor estaba hablando y Él dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es eso? ¿Usted se puso a pensar? Él le dice, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Usted entiende eso? Él está diciendo, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Le está hablando a Él, que Él es el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Dice, que está en el cielo. ¿Cómo es eso? Él está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, yo descendí del cielo, pero yo estoy en el cielo, o sea, pero estoy acá delante tuyo, pero estoy en el cielo. ¿Entienden lo que está sucediendo? Entonces, Él es Dios, Él es Yeshua, Él es Yahweh, Él es Yeshua. ¿Entienden? Entonces está diciendo el Señor esto, ¿por qué? Porque ellos tenían este concepto, que esto hizo Moisés. Entonces, Nicodemo, Moisés no hizo eso. O sea, sacate toda esa estructura de tu cabeza. Es lo mismo que yo venga y te diga, Pastora Miriam, el Señor no nació en Navidad, sácate de la cabeza, porque eso no sucedió. ¿Entiendes? El Señor le estaba diciendo a Nicodemo, no, sácate eso de la cabeza porque Moisés no subió al cielo. El Hijo del Hombre que descendió del cielo, que está en el cielo, es el único. Nadie subió al cielo. Moisés no subió al cielo. En 1 Timoteo 2, 3 al 5. Entonces Pablo entendió esto cuando le habla a Timoteo en 1 Timoteo 2, del 3 al 5, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La Torá. La verdad es Yeshua, Yeshua es la Torá. ¿Sí? Entonces dice, el cual se dio a sí mismo en el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre. El apóstol Pablo sabía que eso es lo que él aprendió en su círculo religioso en Gálatas justamente, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, él destruyó todo eso ya. Entonces, él también tenía este concepto de que Moisés subía al cielo y que trajo las tablas, todo. Entonces, él le dice a Timoteo ahora, Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre. Entonces, hay uno solo que bajó del cielo, subió al cielo, está en el cielo, solo uno, no hay otro. Hay solo uno que puede bajar, que puede ir, que puede estar acá, que puede estar allá, solo uno, no hay otro. No existe tal cosa como Moisés subió al cielo, Timoteo. No creamos eso porque eso no es así, eso era una fábula. Eso son fábulas, por eso le dice Pablo en un momento que creen en fábulas, ¿sí? Porque le están enseñando todas estas cosas que eso eran todo fábulas que ellos creían y que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Proverbio 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? Hace una pregunta. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?
¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Oiga, qué interesante, porque está diciendo, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Está hablando de Yahweh y Yeshua. Entonces, él es Yahweh, Él es Yeshua, Él es el que subió al cielo, Él es que descendió del cielo, Él es quien encerró los vientos en sus puños, Él es quien ató las aguas en un paño, Él es quien afirmó los términos de la tierra. Dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Sí? Entonces, todo lo que no dice la palabra, ¿sí? ¿Por qué está diciendo proverbio? Porque ellos tenían este entendimiento. Entonces, no añadas nada, no vamos a inventar esto, tal cosa de que Moisés subió al cielo y que descendió con las tablas, no vamos a tener porque el único que subió al cielo, que descendió del cielo, que está en el cielo, que sujetó las aguas, que sujetó los vientos y afirmó los términos de la tierra, es Yahweh, Yeshua, ¿sí? O Yehoshua, Yahweh salva. Salmo 102, 25 al 28. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que los cielos y la tierra van a ser nuevos. Entonces eso va a terminar. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah de Dios. Todo se va a cumplir. Entonces eso va a pasar. Cielo y tierra hay todavía. Entonces la Torah todavía está vigente, ¿sí? Entonces dice, ellos perecerán. ¿Quiénes? El cielo y la tierra. Mas tú permanecerás. ¿Quién? Dios. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguro y tu descendencia será establecida delante de ti. ¿Sí? Muy bien, ya sabemos cuál es la descendencia del Señor, ¿sí? Yeshua y todos los que en él están. Como dice Abraham, ¿sí? A ti y a tu descendencia, dice. ¿Sí? A ti y a tu simiente, no a tus simientes, sino a tu simiente, que es Yeshua, ¿sí? Sobre él será toda la bendición. Hebreos 1, 8 al 13. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de su reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus hermanos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Nuevamente habla que los cielos y la tierra perecerán, pero Yeshua permanecerá. ¿Usted está viendo lo que sucede? En Proverbio habla, o en el Salmo leímos, sí, en el Salmo. En el Salmo habla que los cielos y la tierra van a pasar, van a perecer, pero Yahweh permanecerá. En Hebreos habla, ¿sí? Que los cielos y la tierra van a pasar, pero Yeshua permanecerá, porque ahí habla del Señor, ¿sí? Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Por qué le digo que en Salmo? Esto es importante porque la misma palabra que dice acá dice en Salmo, pero ojo, el contexto del texto es el Señor. Pero el contexto del texto del Salmo es Yahweh, ¿entiende o no? Por eso le digo, acá está hablando. Usted dirá, pero ¿cómo está hablando de Yeshua si dice las mismas palabras de Salmo? Sí, en el pedacito ese, pero todo el contexto es el Señor, porque está hablando del Señor. Por eso dice, oh tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos y las obras de tus manos. Ellos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Ahí se dan cuenta que está hablando del Señor, ¿sí?
Dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel dijo. ¿Sí? O sea que los ángeles que están con el Señor no son hijos de semilla, simiente de Dios. ¿Sí? Son espíritus, espíritus ministradores, fuegos, ¿sí? Ministros de fuego a favor de los herederos de salvación. Los ángeles no van a tener la autoridad que tenemos nosotros, ¿sí? Cuando estemos con el Señor me refiero, ¿sí? Nosotros tendremos la autoridad sobre ellos. Por eso es que nosotros podemos mandar a los ángeles, ¿sí? Por supuesto, con respeto, porque no vamos a tratar mal a un espíritu enviado por Dios, ¿sí? No vamos a hablarle al ángel porque no nos sometemos, no tienen autoridad sobre nosotros. Por eso es que pedimos al Padre que envíe sus ángeles delante de mí. No le digo, ay, Ángel Miguel, ¿será que puedo ir delante de mí? No, porque él no tiene que recibir orden directamente de mí, sino del Padre. Yo le digo, Señor, envía tus ángeles. Señor, ayúdame con tus ángeles. Señor, que tus ángeles hagan tal cosa. Señor, que tus ángeles ministren sabiduría sobre mi vida. Señor, que tus ángeles me ayuden. Señor, que tus ángeles vayan con mi hijo. Señor, que tú siempre el Señor, porque Él tiene la autoridad, ¿sí? Y nosotros no tenemos que dirigirnos a los ángeles, porque nosotros no le adoramos a ellos, ¿sí? Muy bien. Podemos dar una orden a los ángeles siempre. En el nombre del Señor. Perfecta comunión. Sí. Podemos decir, envío a los ángeles en el nombre de Yeshua. Envío a los ángeles a tal misión. Envío a los ángeles ahora con una, qué sé yo, con una centella encendida de fuegos contra toda. En Juan 3, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer Números 21, 4 al 19. Fíjense que esto es muy interesante, la conexión que vamos a hacer. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla sobre el asta, sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sereb. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Amón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Yahweh lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Yahweh dijo a Moisés, reúna al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube pozo a él cantar. Pozo, el cual cavaron los señores, los cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con su báculo del desierto vinieron a Matana,
y de Matana a Naaliel, y de Naaliel a Bamot. Muy bien. Vamos a ver que el Señor le manda, ¿sí?, a levantar la serpiente. Entonces, esto es muy interesante porque ellos estaban en el desierto y dice que ellos murmuraron contra Dios y Dios envió serpientes ardientes, ¿sí? Y los mordían y muchos murieron. Entonces le dijo, levanta una serpiente. Entonces el Señor le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente era de bronce, ¿verdad? Podemos ver que había un lavacro, ¿sí? Un lavacro aquí. Que este lavacro era de bronce. ¿Y usted se acuerda qué es lo que tenía todo? El lavacro dentro del lavacro, ¿qué es lo que tenía? ¿Se acuerda usted qué era? Dice que las mujeres de Israel llevaron sus espejos. Y dice que ellos armaron el lavacro y en todo el lavacro ellos pusieron los espejos de las mujeres, ¿sí? Cuando el sacerdote se iba a lavar la mano, él se veía en el espejo, ¿sí? Cuando se iba a lavar la mano. Y esto hacía un reflejo, ¿sí? Y este lavacro era de bronce, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque la serpiente, sí, que estaba en asta, la serpiente esta era de bronce, ¿sí? Esta serpiente era de bronce. Resulta que el sol del desierto, cuando iluminaba en el día, ellos veían a la serpiente y ellos veían como un fuego, ¿sí? La serpiente era tipificaba a Yeshua. Entonces, cuando Yeshua muere en el madero, ¿sí? ¿Cómo muere él? Rojo, de sangre, ¿sí? Como algo que ardía, como un fuego, ¿sí? Por eso dice en San Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, cuando el Señor muere y resucita, o muere, mejor dicho, que ellos van a sacarle, de Arimatea y Nicodemo, todos estuvieron ahí. Entonces Nicodemo seguramente se reconoció y entendió que el Señor estaba hablando. Tenemos que sacarle de ahí al Señor. O sea, está hablando justamente lo que me decía cuando estaba vivo, que así como Moisés levantó la serpiente, ¿sí? para juicio y justicia, así era necesario que se levante Yeshua para traer sanidad al mundo. ¿Por qué? Porque ellos miraban la serpiente que con color, ¿sí? Bronce, y el sol hacía un reflejo de fuego. ¿Entiende? Claro. ¿Entiende? Entonces, esto hacía que ellos miraran y vieran, ¿sí? Recibieran, ¿sí? Porque decía que miraban la serpiente y se sanaban. Se veían ese fuego, veían la mano de Dios. Y el Señor viene y le dice a Nicodemo, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Entonces ahora el Señor es levantado en el madero, y todos los que le miran, o todos los que me miran, dice el Señor, serán salvos, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiendes? Entonces, estos que miraban a la serpiente no se perdían, vivían. Porque el que muere, ya muere. Ahí termina todo, ¿sí? Entonces dice, termina su vida, su trabajo, sus obras siguen con él, ¿sí? Entonces, es importante porque la tipología, ¿sí? Lo que el Señor vino a hacer. Por eso es que tanto Pablo, tanto Pedro, Timoteo, Juan y todos hacen un énfasis siempre en el Señor, porque a Él es que debemos mirar, ¿sí? Él es el que nos puede librar. Por eso le hablaba justamente de lo que uno hace como ser humano y a veces de querer de querer un reconocimiento del otro, porque a veces somos así. Querer que el otro diga, wow, qué santo que es,
¿qué voy a ganar con que el otro día? Porque dice ahora que me quiere adular, pero mañana pasado me traiciona y yo no necesito que diga esa persona, sino Dios que vea lo que uno es, ¿entiende? Muy bien, entonces la serpiente justamente representaba el pecado, ¿sí? Lo que el pueblo cometió el pecado, ¿sí? Miraba a la serpiente y recibía el perdón porque era sanado. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cometimos el pecado, éramos pecadores, miramos al Señor y recibimos el perdón. Y somos salvos. ¿Salvo de qué? Porque muchas veces nosotros decimos, somos salvos, pero ¿de qué somos salvos? Porque todo lo que vivimos aquí en esta tierra, ¿sí? Dios nos salva, Dios nos limpia, ¿pero de qué? Porque la salvación la tenemos una vez que entramos a Yeshua, ¿sí? ¿Se entiende, verdad? Pero la salvación también de la vida día a día aquí, porque somos salvos de la muerte, somos de la muerte porque tenemos, yo creo, no sé usted, pero yo creo que nosotros todos tenemos un diseño y un día determinado de vida. Yo creo esto, y creo que algunos se van antes del tiempo que ha sido determinado por ellos. ¿Por qué? Yo creo, ¿sí? Por lo que estudio, que el ser humano se rebela contra Dios y pierde porque Dios no nos creó a nosotros para que nosotros nos vayamos antes de tiempo y no cumplamos nuestro diseño. Él nos creó con un diseño. ¿Y por qué nos vamos antes de tiempo? Ay, es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios realmente o nosotros fuimos desobedientes? El juicio de Dios. ¿Entienden? Porque nosotros nos consolamos enseguida, porque no queremos reconocer nuestro pecado. Entonces nos consolamos enseguida. No queremos asumir. Entonces ya nos consolamos y decimos, bueno, sí, Dios permitió porque Dios sabe todas las cosas. Y por supuesto que Dios sabe todas las cosas. Y Él permitió. Permitió porque fueron desobedientes, o permitió porque fuimos desobedientes, o permitió porque quiso tratar algo con nosotros. De repente estamos bien, porque ha pasado, que estamos bien y viene a pasar algo con nuestros familiares o nuestros hijos, que se yo decir, pero Señor, ¿qué pasa? Que si estoy bien, bueno, Dios quiere hacer algo con uno. Entonces, Dios permite por este motivo a la otra persona que se ha cortado. Entonces, cosas así que a veces uno de repente no comprende las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Prevaleció el enemigo. No porque el enemigo tenga más poder, sino porque le abrimos la puerta y le dejamos que tome autoridad y poder. ¿Entienden? Y ahí destruyó todo. Porque él destruye así, no tiene cómo destruirnos nosotros. Nos destruye porque abrimos la puerta. Si no, no nos puede destruir. ¿Cómo nos va a destruir si nosotros tenemos el poder sobre él? Entonces, ellos se encargan de hacernos pecar. O sea, que nosotros caigamos en pecado para que ellos nos puedan vencer. ¿Saben cuánto nos quieren matar? Pero no pueden porque no han logrado abrir la puerta. ¿Entienden? Entonces, ahí está el punto. Podemos ver que en 2 Corintios 5, 21 vamos a leer. A ver. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Entonces, ¿quiénes pecaron en el desierto? Israel, porque blasfemaron contra Dios, o sea, se quejaban contra Dios. Entonces Dios levantó la serpiente, ellos miraban la serpiente y eran sanados. ¿Quién pecó cuando vino Yeshua? Nosotros pecamos, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él levantó al Señor, que no cometió el pecado, ¿sí? Porque las serpientes no pecaron contra Dios. Pecaron los hijos de Dios, ¿sí? El Señor no pecó contra Dios, en absoluto, nunca, jamás. Nosotros pecamos contra Dios. Colosenses 2:14. Nosotros pecamos contra Dios. Y el que no cometió pecado fue levantado para que nosotros le mirásemos a Él en fe y seamos justicia, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí? Muy bien. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy bien, entonces aquí tenemos este versículo que muchos sacan de contexto.
que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, como si fuera que el Señor anuló la Torá. Porque muchos dicen, ¿sí?, que Dios anuló el acta de decreto y el acta de decreto es la Torá. No, nunca puede ser. Porque si el Señor anuló la Torá, Él hubiera anulado su crucifixión en el madero, porque Él es la Torá. Entonces, ¿cuál es el acta de decreto que había contra nosotros? Nuestros pecados, ¿sí? Todo aquello que nosotros no podíamos, de la manera que nosotros no podíamos entrar a Dios, a adorar al Dios de Israel. Porque todos aquellos que estaban adorando al Dios de Israel, el pueblo de Dios, decían que nosotros teníamos que hacer esto, como las obras de la ley, todo esto. Entonces, el Señor dice, no, todos esos actos de decreto que yo no les di, eso está todo anulado. Ahora entran. Porque Yeshua murió y Yeshua, por medio de su sangre que fue derramada en el madero, les dio entrada a todos ustedes que no eran pueblo, que no tenían nada, que no tenían esperanza, no tenían Dios, no tenían absolutamente nada. Dios los amó y envió a su Hijo y nos dio la entrada. Entonces todos esos actos que eran contrarios, inclusive nuestros pecados, Él los clavó en la cruz, ¿sí? Porque tanto yo como usted seguramente tenía muchos pecados, pero el Señor los anuló todos y dijo, anulo todos estos decretos que te decían, no puedes entrar porque sos pecadora, no puedes servir a Dios porque sos pecadora, no puedes hacer esto porque Dios es santo y vos sos pecadora. Entonces, todos esos decretos están anulados. Ahora ustedes pueden entrar. ¿Por qué? Porque el Señor los llevó en el madero. ¿Sí? Eso es importante. Vamos a orar. ¿Ora, pastor? Padre, te damos gracias por lo que